Hola, ¿cómo están, vagabunderos? Sean bienvenidos a la segunda parte de esta emisión especial en la Basílica de Guadalupe. Yo soy Juan Carlos de la Mora. Y yo soy Viviana Gil, y les recuerdo que el programa pasado hablamos un poco sobre la cultura mexica hasta la conquista religiosa de los españoles. Tienes toda la razón, Vivi. Además, en el programa anterior también nos tocó platicarles sobre todo lo relacionado con las apariciones marianas. Visitamos la parroquia de indios y la antigua y la nueva basílica. Por lo tanto, ha llegado el momento, vagabunderos, de que nos adentremos otra vez al Cerro del Tepeyac y nos vayamos a la Capilla del Cerrito. Así que, como decimos todas las semanas, a vagar se ha dicho. Aquí fue el lugar donde Juan Diego vio por primera vez a la Virgen María y tomó las rosas para mostrarlas al obispo Zumárraga, como prueba de las apariciones. Sin embargo, no se levantó una capilla en este lugar sino hasta 1666, cuando un panadero y su mujer pagaron la construcción de una iglesia pequeña. Esta resultaba insuficiente para la cantidad de peregrinos que querían conocer el lugar milagroso, por lo que en 1749 se construyó una nueva de mayores dimensiones. Cuenta con 25 metros de largo y 6.40 metros de ancho. Está dividida en 3 secciones separadas por arcos que son formados por pilares y bóvedas. Es de estilo barroco y cuenta con 7 murales hechos por Fernando de Leal en 1949. En ellos se representan los momentos más significativos de las apariciones. Al fondo de la capilla y del lado derecho encontramos 3 imágenes. De este lado tenemos a San Joaquín, que es el padre de la Virgen María. De este otro a Santa Ana, que es su madre, y en medio a San José, que es su protector durante el embarazo y durante la niñez de Jesús, y como lo podemos ver, lo tiene entre sus brazos. Como verán, vagabunderos, a mis espaldas tengo la escena del Calvario y sobre todo las esculturas de San Juan y la Virgen de los Dolores. También encontramos 2 nichos con azulejos, uno con el Sol y el Sagrado Corazón, y el otro con la Luna y San Benito de Palermo. El altar fue construido en 1913 y arriba de este se encuentra una copia fiel de la Virgen de Guadalupe, con los arcángeles San Miguel y San Gabriel. Chavos, pues regresando del corte les vamos a mostrar la parroquia de las Capuchinas y la famosa capilla del Pocito, así que volvemos. En Inspira TV queremos que te comuniques con nosotros. Lo puedes hacer por Facebook y Twitter. No dejes de visitar nuestra página oficial www.inspiratv.com.mx, donde puedes consultar la programación y ver las emisiones más recientes. Inspira TV. Pues ya estamos de regreso, vagabunderos, y nos encontramos en la parroquia de las Capuchinas. Y déjate platico, Juan, que su nombre fue consagrado debido a que este lugar fue destinado como convento de las Madres Capuchinas y la primer piedra se colocó el 14 de octubre de 1782. Y se culminó el 30 de agosto de 1787. De hecho, también les platico que este lugar ha albergado la Santa Imagen de la Virgen de Guadalupe en 3 ocasiones. Es una construcción de estilo neoclásico, de 2 plantas, y tiene una elegancia que se manifiesta en la sincronía de sus ventanas de cantera y en la austeridad de sus muros cubiertos de tezontle. En el centro hace una entrada a la iglesia, sin adornos que sostienen un frontispicio triangular y en medio una leyenda grabada en un rosetón de piedra. Al interior de esta parroquia, vagabunderos, podemos encontrar un retablo realizado bajo la dirección de Fray Gabriel Chávez de la Mora, inaugurado el 12 de noviembre de 1999. En el centro del retablo está el gran medallón con el icono de la Sagrada Familia, que se encuentra en la cúspide del mundo.
Pues ahora nos encontramos en un lugar emblemático aquí en la Basílica de Guadalupe, ya que es donde se realiza la tercera aparición de la Virgen. Y es un lugar que muchos no conocen, ¿no es así? ¿Nos puedes platicar la historia, Gaby? Así es. Bueno, los traje a este pequeñísimo lugar que es muy importante para nosotros y es muy querido porque, como bien decían, es el lugar de la tercera aparición, pero estamos justo debajo de un árbol hermosísimo que es el árbol del cazaguate. Aquí la tercera aparición es donde la Virgen estaría esperando a San Juan Diego para darle la señal y que él subiera hasta el cerro del Tepeyac para encontrar esas hermosas rosas que ya les conté. Entonces, bueno, por eso queremos este lugar. Cuando pasen por acá, dense una vueltecita detrás de los templos porque está un poco escondido, pero es muy bello visitar todos estos lugares, ¿no? Se nos pone la piel chinita de saber que aquí estuvo la Virgen y que aquí podemos pisar y que esto sigue siendo Tierra Santa, ¿no? Exactamente. Bueno, el árbol de la Virgen es justo de 1531, es el árbol del cazaguate, pero como seguramente sabrán, el árbol no dura tanto tiempo, de hecho dura 50 años, ya está casi por cumplirlos, pero se ve bastante bien. Sí se le daba mantenimiento como a todos los jardines y bueno, esperemos que todavía nos dure mucho tiempo. El altar está hecho de piedra blanca y tiene una franja de oro en la cual está escrita una frase bíblica que dice: yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Pues qué buena frase, Vivi. Y con esta frase nos vamos a ir a otro pequeño corte comercial y regresamos con la última parte de este programa, solamente aquí en Vagabundeando. Volvemos. ¿Estás harto de escuchar las mismas canciones melosas de siempre? ¿O eres de los que les gusta ponerle un soundtrack a tu vida? Pues entonces, Conexión Sónica es el espacio perfecto para ti. Déjate seducir por la magia de los viernes musicales, donde José Carlos y Diana te presentarán a los grandes ídolos del futuro. Así que no se desconecten porque como cada viernes de poderosa música, la conexión ha comenzado. Inspira TV, el canal que te lleva a experimentar el alto voltaje de la música. La conexión ha terminado. Chavos, pues nos encontramos ahora sí en el último sitio de todo este hermoso recinto y se llama la Capilla del Pocito. En la falda oriental del Tepeyac existía un pequeño manantial del cual brotaba agua turbia. Luis Laso de la Vega, sacerdote de gran celo en su oficio, construyó ahí una pequeña ermita por las virtudes curativas atribuidas a dicha agua. La iglesia del Pocito es uno de los ejemplos más ricos del barroco mexicano. Los cimientos se pusieron en junio de 1777 y se concluyó a finales de 1791. El Templo del Pocito que tenemos a nuestras espaldas, Vivi, destaca como obra arquitectónica sobre todo por su singularidad y su original belleza, además de que su traza es de una sola planta. Consiste en un cuerpo elíptico central y sus cúpulas están revestidas de cerámica vidriada azul y blanca, y las decoraciones, como se pueden dar cuenta, están en forma de zigzag. En la parte exterior se puede contemplar el escudo de armas de la villa y en los flancos 4 esculturas: San Joaquín, Santa Ana, San Felipe de Jesús y San Guillermo Abad. En la decoración interior da cabida a la moda neoclásica. Las cúpulas están revestidas con pinturas de ángeles y querubines. El altar mayor es de estilo barroco y al costado derecho de este se aprecia un hermoso púlpito tallado que tiene la figura de un indio como pedestal. Bueno, nos vamos a despedir de Gaby Treviño. Muchas gracias, Gaby, por darnos este recorrido y esta reseña histórica de todo este lugar. No, de qué, y los esperamos muy pronto por acá, vengan con su familia, sobre todo a disfrutar de esas hermosas misas, sobre todo de las 9, para que sean parte de ese coro tan hermoso que tenemos y que le canten a la Virgen de Guadalupe. Aquí los esperamos. Claro que sí, Gaby. Por supuesto, todos los vagabunderos que vengan, la verdad, pidan también una visita guiada con Gaby Treviño, que la verdad te facilita mucho todo lo que es la Basílica de Guadalupe y se van a llevar gratas experiencias. Así que nosotros vamos a seguir con este recorrido y ustedes no se desconecten. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos para despedirnos de este hermosísimo lugar.
cansado de estar encerrado viendo programas aburridos en la tele? ¿O soportando a tus primitos dando guerra en casa? Pues entonces, toma tu mochila y cada lunes viaja al lado de Juan Carlos y Viviana. Hola, ¿cómo están, vagabunderos? Es un verdadero placer que nos acompañen en otro lunes de vagabundeo por otro de los lugares que seguramente les va a fascinar. Conociendo y explorando los lugares más hermosos que tiene el Distrito Federal. Inspira TV, la televisión hecha para personas como tú. A vagar se ha dicho. Pues, ¿qué te pareció este recorrido, Vivi? Aquí por el Cerro del Tepeyac, sin lugar a dudas fue un recorrido maravilloso y sobre todo sorprendente. Y ustedes, si quieren deleitarse las pupilas, tienen que venir aquí, al Cerro del Tepeyac. Así es, y yo los invito a que nos visiten cada semana en www.inspiratv.com.mx y que nos envíen también tus comentarios y sugerencias a información@inspiratv.com.mx. Se desconecta de ustedes Viviana Gil Y Juan Carlos del Amor, invitándolos también a que nos sigan por las redes sociales de Facebook y Twitter. Así que, como decimos todas las semanas, Vivi, hasta la próxima.